Muy buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidas, bienvenidos a este seminario web Mitigación y Adaptabilidad en el marco del cambio climático. En esta oportunidad nos va a acompañar una profesional del Ministerio de Medio Ambiente que nos va a hablar acerca de estas temáticas tan interesantes, también desde el área de convivencia para la ciudadanía, específicamente del equipo de participación e información ciudadana. También nos va a acompañar un profesional que nos va a contar algunos elementos importantísimos vinculados a la Ley Marco de Cambio Climático. Antes de comenzar el seminario, sí, me gustaría dejar al Coordinador Nacional de Convivencia para la Ciudadanía, Juan Pablo Álvarez, para que les entregue un saludo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto poder reencontrarnos en este espacio virtual, ¿no? Este es un seminario que también concluye un ciclo de trabajo que venimos realizando en torno a cómo damos respuesta, pero también cómo vamos preparándonos y cómo vamos generando acciones para la mitigación en términos de los distintos efectos que el cambio climático tiene y también cómo eso tiene una correlación con catástrofes, emergencias, desastres que también como país nos ha tocado y nos toca enfrentar con regularidad en términos de nuestra compleja y vasta geografía. Ahí solamente recordar algunos de los elementos, ¿no? Tuvimos algunos primeros seminarios que realizamos junto a UNICEF y junto a UNESCO, ¿no? En términos de poder compartir ciertos recursos, donde más bien nos centramos en torno a la contención socioemocional, a las primeras respuestas, al reconstruir sin ladrillos. Y hoy día queremos un poco abordar en términos de los ciclos de respuesta ante emergencias un elemento fundamental, ¿no? Porque una cosa tiene que ver con cómo damos respuesta, cómo actuamos cuando ocurren situaciones lamentables y cómo las comunidades educativas generan acciones a través de sus planes integrales de seguridad, etcétera, entre otras cosas. No obstante, hay un elemento que es fundamental, ¿no? Que es cómo las comunidades educativas desarrollan desde el quehacer propio pedagógico, ¿no? Temáticas tan relevantes hoy día como la emergencia del cambio climático, desde un abordaje pedagógico, desde un abordaje curricular y de una mirada donde, por supuesto, tengamos el centro desde la mitigación, ¿no? Y desde la adaptación en términos de cómo los centros educativos también forman ciudadanos, ciudadanas que atendiendo las necesidades y las características de su entorno, generan aprendizajes para convivir en ese entorno, ¿no? Y cómo eso también nos permite prepararnos y prevenir y también atenuar ciertas situaciones ante fenómenos que estamos viviendo, como la urgencia y la emergencia del cambio climático. También quiero mencionar que esto no es algo que solamente nos haya ocurrido, no es algo que sale espontáneamente, sino que también como gobierno, ¿no? Como Estado, hemos fortalecido aquellas acciones que van en la línea de poder atender el cambio climático y los distintos elementos socionaturales que nos desafían continuamente. Y ahí tenemos una ley marco de cambio climático que lo que hace es generar una serie de compromisos, una serie de acciones a distintos ministerios, a distintos espacios que sin duda son importantes de atender. No me voy a detallar porque sé que esto también lo vamos a mirar más profundamente a continuación. Solamente para cerrar, cuando hablamos en las comunidades educativas de los distintos desafíos que necesitamos abordar, un elemento importante es ahí, primero, cómo miramos esto de una mirada promocional y ahí cómo generamos aprendizajes y cómo abordamos pedagógica y curricularmente el conjunto de aprendizajes para la vida que son relevantes para el ejercicio de la ciudadanía, tanto de estudiantes y de la sociedad en general, ¿no? Y eso cuando lo miramos en el cambio climático y también me quiero tomar un poco de los resultados del reciente Congreso Pedagógico y Curricular que desarrollamos como Ministerio de Educación, en el cual también las comunidades educativas, especialmente las y los estudiantes, ponen al centro la necesidad de abordar estos contenidos, de abordar estos aprendizajes en las comunidades educativas, entendiendo que son aprendizajes que están profundamente vinculados con el entorno, que están vinculados con el territorio, con el espacio en el cual ocurre y se desarrolla el proceso educativo. Sin embargo, y por supuesto, este esfuerzo tiene las comunidades educativas, las escuelas, liceos, jardines, tienen un rol fundamental como espacio de aprendizaje. Pero también sabemos que es necesario un trabajo articulado y territorial en el cual se puedan desarrollar y desplegar un conjunto de acciones donde también la educación necesita apoyo.
Y ahí la articulación que se pueda tener con otros ministerios, y ahí también agradecerles al Ministerio de Medio Ambiente, con quien tenemos una relación directa en términos de educación ambiental, donde hay iniciativas como la certificación medioambiental, que son iniciativas que son políticas de Estado y que justamente han puesto el acento en cómo desarrollamos aprendizajes, proyectos, prácticas institucionales, prácticas pedagógicas que nos permitan abordar los distintos desafíos medioambientales que hoy día, por supuesto, tienen un carácter con mayor urgencia a propósito de los elementos del cambio climático nos enfrentan, ¿no? Entonces, solamente espero que en esta instancia, ¿no? En este webinar, podamos discutir, conversar y profundizar respecto a de qué manera, ¿no? Desde los centros educativos, desde los compromisos que tenemos como Estado y de cómo estos compromisos se plasman en distintas acciones, tanto ministeriales, pero también hacia las comunidades educativas, cómo podemos generar acciones que nos ayuden a mitigar y también adaptarnos ante lo que estamos viviendo, ¿no? A lo que estamos viviendo y a la urgencia de la necesidad de abordar el cambio climático como una condición importantísima de que si no abordamos, ponemos en riesgo la existencia completa, ¿no? de los elementos que hoy día conocemos tal y como hoy conocemos, ¿no? Así que solamente quiero invitar a las comunidades educativas primero a cómo miramos esto siempre desde un enfoque pedagógico y curricular, cómo adecuamos nuestras prácticas pedagógicas y nuestras prácticas institucionales que nos permitan prevenir, mitigar, adaptarnos a los distintos fenómenos y en este caso particular al cambio climático, porque eso también nos va a permitir prevenir, atender y dar respuesta a ciertas emergencias y desastres que lamentablemente como país estamos enfrentados, y ahí solamente mencionar, por ejemplo, los lamentables acontecimientos que vivimos durante el inicio de este año en la región de Valparaíso, y así también como hemos vivido distintas emergencias producto del cambio climático en distintas partes del país, aluviones, etc. Entonces, esto no es un contenido que vaya paralelo, que vaya por fuera del quehacer de las comunidades educativas. Todo lo contrario, es parte de los aprendizajes, es parte del quehacer y cómo lo incorporamos en nuestra práctica pedagógica es fundamental. Así que espero que sea una instancia muy provechosa, que podamos aparte compartir esta mirada intersectorial que tenemos junto al Ministerio de Medio Ambiente y que así también podamos seguir avanzando en generar comunidades educativas preventivas, ¿no? Que generen acciones de prevención, de mitigación, de, de adaptación y que eso también se canalice en aprendizaje respecto de lo que las y los ciudadanos de nuestro país desarrollan. Así que muchas gracias, Ale, y espero también agradecerle ahí a Bárbara que nos acompaña en Medio Ambiente, a Octavio de nuestro equipo, y espero que sea una tarde muy provechosa. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo, por esa bienvenida. Entonces vamos a comenzar a revisar lo que nos convoca, que sería este, voy a compartir la pantalla para dar inicio a esta conversación. Bien, como ya les hemos dicho, el tema de hoy es mitigación y adaptabilidad en el marco del cambio climático. Y yo lo que voy a hacer brevemente es poder compartir con ustedes un breve contexto que es más bien compartir nuestra mirada como área de convivencia para la ciudadanía en torno a lo que significa esta temática. Desde hace ya un tiempo que hemos venido avanzando en un relato conjunto que le da un sentido de articulación y de coherencia sistémica al trabajo que hacemos desde el área de convivencia para la ciudadanía, y específicamente desde la unidad de participación y formación ciudadana que me toca encabezar. Hemos querido seguir como insistiendo en el concepto de que la convivencia tiene mucho que ver con el ejercicio de la ciudadanía y que ese ejercicio de la ciudadanía no se reduce únicamente a lo que se suele pensar, que es que el ciudadano es aquella persona que va y emite un sufragio para escoger a sus autoridades. El vínculo de la ciudadanía, perdón, se vincula con otros elementos que son mucho más trascendentes y que van mucho más allá. ¿Ya? Entre otras cosas, se vincula con la necesidad de integrarse activamente a los espacios de participación, porque esos espacios de participación existen y esos espacios de participación son producto de luchas que vienen desde hace muchísimos años y que han sido súper complejos de ir conquistando. Y ahora que los tenemos, lo importante para poder ejercer la ciudadanía es precisamente habitarlos y utilizarlos de manera activa. El ejercicio de la ciudadanía también tiene que ver con involucrarse en la toma de decisiones que impactan en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad.
Porque si yo me involucro en esas decisiones, soy responsable por ellas, ¿cierto? Si me involucro en la toma de decisiones, entonces todos los beneficios que vengan de esas decisiones tienen que ver con mi gestión, pero también todas las dificultades que están ahí me convocan a responsabilizarme por ello. Entonces, ejercer la ciudadanía también tiene que ver con involucrarse responsablemente en aquellas decisiones. Y el ejercicio de la ciudadanía también significa estar habilitados para incidir en la manera en que nos relacionamos con las personas y con el entorno, ¿sí? Porque la ciudadanía tiene que ver y está fuertemente vinculada con el concepto de lo colectivo. Esto implica, entre otras cosas, el ejercicio de la ciudadanía, quiero decir, implica para empezar a elegir a nuestros líderes, ¿cierto? Que eso también existe y es parte de la ciudadanía, ¿cierto? Pero también implica estar pensando en mejorar nuestras condiciones de vida, estar pensando también que esa mejora de las condiciones de vida se vinculan directamente también con el espacio común y con también pensar en aquello, en cómo yo contribuyo a mejorar ese bien común. Y, entre otras cosas, también implica proteger el ecosistema, ¿cierto? El entorno. La vida en comunidad tiene que ver y también se vincula muchísimo con las interacciones que tenemos con el entorno. Por lo tanto, el ejercicio de la ciudadanía nos vincula y nos enfrenta al desafío de aprender a vivir en comunidad. Y muchos de ustedes, muchas de ustedes que están en la vida cotidiana, de la vida escolar, de los espacios educativos, sabrán que efectivamente la convivencia no es un estado de cosas que viene por añadidura con los establecimientos educativos. La convivencia es algo que se construye, ¿cierto? Que es fluctuante, como lo hemos dicho desde antes en el lanzamiento de la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa. La convivencia es una forma de interactuar que se aprende, ¿ya? Y los espacios educativos, las escuelas, los jardines, los liceos, son espacios privilegiados para poder lograr desarrollar esos aprendizajes. Y dentro de esos aprendizajes está uno que es muy importante, que tiene que ver con el principio de sustentabilidad, ¿sí? Ya más adelante Octavio les va a contar un poco cómo esto se presenta transversalmente en el currículum, pero es importante que tengamos en cuenta hoy día, sobre todo en el contexto del cambio climático, este principio que señala que el sistema fomentará el respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales como expresión concreta de la solidaridad con las presentes y futuras generaciones. A la base de todo esto está la vida en común. A la base de todo esto está el ejercicio responsable de la ciudadanía. Porque es responsabilidad de todas y todos cuidar nuestros espacios, cuidar nuestros entornos, ofrecer un espacio más agradable, más grato, más digno para las generaciones actuales y para las generaciones futuras. Entonces, el mensaje que básicamente yo quiero compartir es, estos elementos que vamos a conversar hoy día tienen que ver necesariamente también con el ejercicio responsable de la ciudadanía. Así que les dejo con Octavio Gajardo, quien se va a referir más en detalle a los elementos que constituyen la Ley Marco del Cambio Climático y cómo eso se vincula curricularmente con nuestro ejercicio pedagógico también. Octavio, le dejo la palabra. Eh, Buenas tardes a todas y a todos, ¿no es cierto? Como bien dice Alejandra, vamos a ver, ¿no es cierto?, la perspectiva, ¿no es cierto?, desde educación para enfrentar, ¿no es cierto?, el cambio climático, que ya es parte de la emergencia climática. Por favor, Alejandra. Ya. Vamos a comenzar con un marco legislativo, normativo, ¿no es cierto?, que es la ley marco de cambio climático, que es la ley 21.455, que es del año 22. Esta ley crea y reconoce de manera vinculante una serie de instrumentos que permitirán la acción climática en el país para cumplir con los objetivos de carbono neutralidad y resiliencia. Para ello formaliza la institucionalidad existente y consagra responsabilidades y obligaciones a 13 ministerios y a todas las regiones y comunas del país. ¿Cómo bajamos esto? Fundamentalmente el país, ¿no es cierto?, se ha comprometido a través de esta ley, ¿no es cierto?, se ha comprometido en una meta para llegar a la carbono neutralidad, y eso le ha puesto un horizonte de tiempo. El país debería ser carbono neutral al año 2050, es decir, que nos quedan menos de 25 años, o sea, nos quedan alrededor de 25 años para llegar al 50. Entonces, ya tenemos un horizonte de tiempo, y eso fundamentalmente, ¿no es cierto?, vinculado a cómo se ha ido
degradando, ¿no es cierto?, el planeta. Y fundamentalmente, ¿no es cierto?, ya desde el año 1972, en la primera convención que convoca a las Naciones Unidas en la ciudad de Estocolmo, y que ya se ven, ¿no es cierto?, los efectos que está teniendo el proceso de industrialización, los minerales fósiles, etcétera, que está haciendo una economía depredadora, ¿no es cierto?, donde los recursos naturales son la base de mucha economía. Entonces, esto comienza ya a tener efecto a partir de hace 50 años atrás, se dan cuenta, y comienzan, ¿no es cierto?, ya a hablarse del tema de que va a haber un cambio climático producto, ¿no es cierto?, por la participación, ¿no es cierto?, y la responsabilidad de los modelos de producción y de extractivos de la economía mundial. Entonces, y lo primero, ¿no es cierto?, que comienzan a haber efectos prácticos en la ciudadanía, ¿ah? Como por ejemplo el aumento de la sequía, el aumento de la helada, la lluvia intensa, en cortos periodos de tiempo, que lo vimos nosotros en el invierno pasado, ¿no es cierto?, donde la sexta y séptima región se inundaron, ¿no es cierto?, por caudales, por lluvias, ¿no es cierto?, que son con gran cantidad de milímetros por hora. La disminución de periodos de lluvia también, aumento de los incendios forestales, pérdida de la biodiversidad de las plantas medicinales y animales, daños económicos por la disminución de la productividad de las cosechas en los terrenos agrícolas, frutales. Fundamentalmente también, ¿no es cierto?, tiene un efecto en la seguridad alimenticia. Y esto, hay 9 efectos del cambio climático que señalan, ¿no es cierto?, la literatura, los científicos, los paneles de expertos, y Chile, ¿no es cierto?, conlleva 7 de esos 9 efectos. Creo que nos falta tener huracanes, ¿no es cierto?, monzones, etcétera. Entonces, este ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, este ordenamiento a través de una ley va a dar, ¿no es cierto?, una nueva institucionalidad para enfrentar los efectos del cambio climático. ¿Y qué nos dicen fundamentalmente aquello? Que nosotros debemos adaptarnos a los efectos de cambio climático y también mitigarlos. Entonces, un poco desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, el sistema educativo va a tratar de dar respuesta a estas dos, ¿no es cierto?, variables que habla, y fundamentalmente para adaptar y mitigar es crear capacidades, es decir, educar a la población con estos contenidos. Por favor. Eso. Toda la presentación. La Ley Marco de Cambio Climático utiliza por ley, ¿no es cierto?, una estrategia que fue desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente, que es la, ¿no es cierto?, responsable de estos contenidos y de implementar estas políticas y estas leyes en el país, ¿no es cierto?, en la institución que da cuenta, ¿no es cierto?, de los temas ambientales y específicamente estos compromisos. Entonces, la estrategia climática a largo plazo es el instrumento de gestión que tiene esta ley. Ustedes la pueden visitar, buscar lo que dice educación y todos los sectores. ¿Y qué nos dice específicamente la ley cuando recoge, ¿no es cierto?, esta estrategia? En el artículo 6 de la ley 21.455. Fabio, Desarrolla estos dos tecnologías. Dice, perdón. sí, lo que pasa es que segundos antes se cortó su audio, entonces si puede volver un par de segundos con su relato para no perdernos nada de lo que usted estaba Ya, comentando. ahora me escucho. Ahora se escucha perfecto. Ya, vuelvo a la ley marco de cambio climático 21.455. Ya. ¿Ahora? Ya. Se escucha perfecto. Entonces, ya. La ley tiene un instrumento de gestión. Aquí donde dice medios de implementación de la estrategia climática a largo plazo, es el medio de implementación que le reconoce la ley. Y esta estrategia, ¿no es cierto?, fue un periodo, se elaboró en un periodo bastante extenso, ¿no es cierto?, a través de los profesionales del Ministerio de Medio Ambiente. Esa estrategia, el Ministerio de Educación tuvo participación, se le consultó, así como también se hizo las respectivas consultas ciudadanas. Es un proceso que se establece así y se logra, ¿no es cierto?, incorporar en la ley, se incorpora este instrumento en la ley. Y esto nos señala 2 ítems y 2 elementos centrales que nos encarga el artículo 6 de la ley de cambio climático y nos dice, primero, el desarrollo, debemos implementar un desarrollo y transferencia de tecnología, y estos objetivos, ¿no es cierto?, son
el fomento de la intensificación del traspaso de conocimiento, habilidades técnicas, equipamiento, con el fin de incrementar la conservación, restauración y manejo sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales. Y esto se lo encarga la ley específicamente al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y a la Corporación de Fomento para la Producción y al Ministerio de Ciencia. A ellos, en este mismo artículo, ellos son los responsables de hacer, ¿no es cierto?, como esta es una tarea no solo de un ministerio ni de un sector, sino que de la globalidad del Estado, ellos entablan, ¿no es cierto?, son responsables de incorporar eso en la ley y establecer las coordinaciones pertinentes con que ellos crean, ¿no es cierto?, a través del Estado de los distintos servicios y ministerios. Y el segundo eje, ¿no es cierto?, es la creación y fortalecimiento de capacidades. Y el objetivo, ¿no es cierto?, es la creación de conocimiento en los individuos, las organizaciones y en las instituciones, ¿no es cierto?, el desarrollo de estos contenidos que son referidos al cambio climático. Y eso fundamentalmente con el objetivo de que al conocer, al comprender, al incorporar estos nuevos conocimientos, estos nuevos contenidos, ¿no es cierto?, para que pueda mitigar y adaptarse al cambio climático las comunidades educativas y la ciudadanía en general. ¿Y cuáles son las tareas? Investigar en materia de cambio climático, educación a la ciudadanía para abordar el cambio climático, identificación de tecnologías disponibles para ser transferidas y fomento del intercambio de experiencia a nivel nacional y regional sobre vías de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel local. ¿Ya? Aquí el responsable del Ministerio de Educación y en coordinación con el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación y con el Ministerio del Medio Ambiente. Es decir, tenemos que ir en una alianza avanzando en conjunto. Es decir, cuando nos preguntan aquí o nos exigen investigación en materia de cambio climático, nosotros tenemos que tener una alianza, ¿no es cierto?, con aquel Ministerio de Ciencias que maneja la investigación, que el presupuesto, que tiene los contenidos, que puede apoyar a la comunidad educativa en aquello, en la investigación, y ya sea no solamente a los docentes, sino que estudiantes, educación superior, etcétera. Ahí deberíamos estar alineados con ellos. Y educación para la ciudadanía, para abordar el cambio climático, fundamentalmente para nosotros como Ministerio de Educación, ahí nos tenemos que focalizar en la educación formal, es decir, desde el nivel de párvulo al nivel de la educación superior, deberíamos incorporar, ¿no es cierto?, educación y contenidos que ya los tenemos, ¿no es cierto?, en la educación general, están presentes esos contenidos. Identificación de las tecnologías disponibles, la innovación pedagógica, la transferencia, el intercambio de experiencia también podemos, ¿no es cierto?, nos encarga la ley. Y finalmente el fomento del intercambio de experiencia a nivel nacional, regional, sobre medidas de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel local. Eso hoy día las comunidades educativas ya lo hacen. El Sistema Nacional de Certificación Ambiental promueve esto, el intercambio comunal entre las regiones, nacional. Y nosotros también participamos y patrocinamos con un convenio de colaboración entre la Universidad Católica y el Ministerio de Educación con el Pacto de Jóvenes, el Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima, que es un programa, ¿no es cierto?, que prepara a los estudiantes para hacer propuestas desde los jóvenes hacia las distintas COP que se han desarrollado a partir de la COP21 en Francia, pasando por la COP25 en Chile, etcétera. Entonces, ellos también hacen esto, y eso es internacional, local, regional. Entonces vemos que nos permite hoy día situarnos, ¿no es cierto?, con el compromiso, vamos avanzando en este compromiso. ¿Y cómo recoge, ¿no es cierto?, la ley de marco climático, la ley marco de cambio climático, los contenidos que debemos desarrollar? La dimensión del currículum, ¿no es cierto?, sitúan a la persona como un ciudadano. Es decir, la escuela es un referente de formación hacia un ciudadano responsable, un ciudadano comprometido y un ciudadano que participa. A la base de eso está su participación. ¿Por qué? Porque ahí es un escenario democrático, comprometido con su entorno y con sentido de responsabilidad social. Junto a eso se promueve la capacidad de desarrollar estilos de convivencia social basados en el respeto por el otro y la resolución pacífica de conflictos, así como el conocimiento y la valoración de su entorno social, de los grupos de los que se desenvuelve y del medio ambiente. El diseño curricular hoy día, ¿no es cierto?, y con la priorización curricular, los instrumentos que tenemos, está presente en los contenidos de cambio climático, sustentabilidad,
reducción de riesgo de desastre, que es un contenido relevante que está asociado a lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto? Entonces, en el diseño curricular tenemos objetivos de aprendizaje que están alojados a la asignatura y tenemos más de 100 objetivos de aprendizaje que dan cuenta de sustentabilidad, cambio climático, economía circular, residuos y también y reducción de desastres, los efectos que tiene el cambio climático. Eso lo vemos en las asignaturas de historia, ciencias naturales, fundamentalmente, y también se ve desde la perspectiva eh, transversal. Los objetivos de aprendizaje alojados a la asignatura y los objetivos de aprendizaje transversales que no dependen de una asignatura, sino que es del conjunto de todas las acciones que hace la escuela, que en ello participan, ¿no es cierto?, y se implementan a través de, en el aula, en el patio, los distintos actores de la comunidad también con el ejemplo, etcétera, ellos pueden implementar estos objetivos de aprendizaje transversales y que para la educación básica, desde primero básico a sexto, ¿no es cierto?, lo podemos situar en la dimensión sociocultural en el currículum, en la base curricular, y esta dimensión, ¿no es cierto?, sitúa a la persona como un ciudadano en un escenario democrático comprometido con su entorno y con su sentido de responsabilidad social. Y el objetivo de aprendizaje prescrito que aparece en el currículum es el objetivo de aprendizaje número 16 de la base curricular de primero a sexto y dice: proteger, el objetivo es proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano. Y para la enseñanza media, es en la de séptimo a segundo medio, en la base curricular dice la dimensión sociocultural y ciudadana. ¿Ya? Dice, el objetivo dice conocer el problema ambiental global y proteger y conservar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano. Es decir, está presente en las distintas asignaturas y también vista en lo que significa la transversalización de estos contenidos. Además, y para cerrar, ¿no es cierto?, la escuela, el sistema también tiene otros instrumentos de gestión que puede incorporar estos contenidos. El primer instrumento de gestión, el proyecto educativo institucional. ¿No es cierto?, que ahí podría tener un sello ambiental la escuela y es una definición de la comunidad educativa, es un proceso participativo, ¿no es cierto?, es como vamos encantando y vamos, ¿no es cierto?, recuperando este proyecto educativo institucional y que esté relacionado, por ejemplo, con el plan de mejoramiento educativo para las escuelas que reciben, ¿no es cierto?, subvención del Estado. El plan de formación ciudadana, también dentro de los objetivos del plan de formación ciudadana podemos encontrar, ¿no es cierto?, donde poder desarrollar la reducción de riesgos de desastre, la prevención, el autocuidado, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Dice el plan, uno de sus objetivos, fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. Y finalmente, hay otro instrumento que es el Plan Integral de Seguridad Escolar, es decir, donde las comunidades educativas, ¿no es cierto?, desarrollan e implementan acciones de prevención y de respuesta al riesgo. Eso fundamentalmente, y como esta es una tarea, no es de un solo sector, sino que es una tarea que conlleva, ¿no es cierto?, la coordinación y la interrelación con otros para que nos acompañen en este largo tránsito, ¿no es cierto?, que implica este contenido, es que nosotros siempre hemos trabajado mancomunalmente y coordinadamente con el Ministerio de Medio Ambiente y específicamente con la División de Educación Ambiental, ¿no es cierto?, que hemos transitado ahí un camino bien largo y nos da, ¿no es cierto?, espacio para hacer este tipo de actividades en conjunto. Es decir, el Estado demuestra que estamos coordinados y cómo a partir de nuestro expertise podemos, ¿no es cierto?, avanzar en esta tarea. Eso, muchas gracias. Cualquier duda, ahí está el chat para que hagan preguntas. Si no las podemos contestar hoy día, les mandaremos por correo o veremos la forma, ¿no es cierto?, de seguir este vínculo virtuoso que es el poder encontrarnos virtualmente, pero es fundamental para avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio, por esa clara presentación. Entonces, a continuación, vamos a dejar a Bárbara von Igel, profesional del Departamento de Participación y Educación del Ministerio del Medio Ambiente. Muy bienvenida, Bárbara. Muchas gracias, Alejandra. Encantada. Roberto.
Vamos a esperar un segundo que Bárbara pueda retomar la presentación. Y como bien decía Octavio, para nosotros siempre es un gusto poder trabajar colaborativamente con otro ministerio y que también es una señal importante de que estamos muy coordinados y que para nosotros tiene mucho sentido de urgencia esto de apropiarnos de los aprendizajes que están a la base de la Ley de Cambio Climático. Dentro de lo que el área de convivencia para la ciudadanía ha ido desarrollando durante este último tiempo, principalmente estamos hoy día pensando en cómo poder orientar también a las comunidades en torno a los No, si objetivos está de la conectado, si no, no COP21. sonaría la voz. Roberto, te estamos escuchando mientras se desarrolla la transmisión y, y bueno, estamos a la espera de que Bárbara nos pueda hacer la presentación que preparó para el día de hoy. Les sigo comentando, es para nosotros como área de convivencia para la ciudadanía una temática que tiene, que es de mucha importancia en la lógica en que tiene que ver con compromisos que el Ministerio de Educación no solamente tiene porque la ley existe y está este marco, sino que además porque evidentemente es un elemento que nos convoca a todos como ciudadanos y como ciudadanas. Vamos a dejar entonces ahora a Bárbara con la presentación. Nuevamente, bienvenida Bárbara, desde el Ministerio del Medio Ambiente. Muchas gracias, Alejandra. Disculpen, ahí parece que me apoyé muy fuerte a la mesa. Oye, muchísimas gracias al Ministerio de Educación por invitarnos y convocarnos a este webinar. Nos parece sumamente interesante y tal como comentaba Alejandra y Octavio, tenemos una alianza muy larga ya con el Ministerio de Educación, lo cual nos pone muy contentos. Estos temas están cada vez más sobre la mesa y eso era absolutamente necesario. Y con la ley marco de cambio climático, aún más hoy día son parte de la educación y de la educación formal. Así que gracias al área de convivencia para la ciudadanía. Alejandra va a ir compartiendo algunos links que van a ir apareciendo en la medida que avanza la presentación, así que ahí también en el chat pueden dejar sus preguntas que atenderemos al final. No, o sea, partir a hablar de educación ambiental en cambio climático, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente queremos partir dándoles la definición y las miradas que tenemos como Ministerio en educación ambiental en particular, como un movimiento que se inició a fines de los años 60, o ahí al menos se generó y se construyó el marco teórico de este movimiento educativo, considerado como un movimiento para la transformación desde un inicio y apunta, primero que nada, a generar conciencia en la sociedad sobre los temas ambientales y la conciencia desde sensibilizar también para una disposición a aprender. El permitir a las personas un análisis crítico del marco socioeconómico de las actuales tendencias que tenemos como sociedad en un modelo de desarrollo que hemos ido generando como sociedad, donde por supuesto necesitamos hoy día tener una mirada más crítica. Entonces, desde la conciencia y la reflexión, generar estos conocimientos actualizados, justamente con la idea de profundizar en la formación en valores que más adelante voy a identificar cuáles para nosotros como ministerio son altamente relevantes cuando hablamos de educación ambiental, con la idea de que tengamos una ética ambiental que nos permita avanzar hacia sociedades más sustentables. Y desde esas actitudes, la necesidad de trabajar las aptitudes para una transformación de la sociedad. Y ahí si puedes hacer un clic más, por favor, Alejandra, porque lo que buscamos finalmente con la participación es que generemos acción y esa acción nos permite internalizar los valores y los conocimientos. Ese es el mecanismo. Porque lo que buscamos finalmente con la educación ambiental es el empoderamiento de la ciudadanía para avanzar desde un modelo vulnerable a la crisis climática y ecológica en la cual estamos hoy día insertos hacia uno que aspira a una sociedad que sea resiliente, sustentable y equitativa. Y eso es lo que es apuntar a una transición socioecológica justa, ¿ya? Entonces, con este marco, quiero con ustedes respondernos la pregunta cuál debiese ser el enfoque metodológico de la educación ambiental.
Y ahí nosotros como ministerio, bueno, hay múltiples formas de entender y abordar la educación ambiental. Para nosotros como ministerio hay dos pilares fundamentales. Uno, que es la intervención en el territorio, y por otra parte la construcción de comunidad. Y en esto el ejercicio de la ciudadanía, del cual hablaba Alejandra, es sumamente importante porque, tal como recién comentaba, nosotros lo que buscamos con la educación ambiental es involucrarse en la toma de decisiones que impacten a la sociedad. Entonces, de ahí lo que mucho sentido nos hace, especialmente desde el cambio climático, es tener esa mirada global del territorio, pero desde lo local. Es decir, reconocer cuáles son los impactos, en este caso, del cambio climático, pero así de todas las problemáticas socioambientales que tenemos en los territorios, reconocer cuáles son estas miradas globales, pero desde lo que nos pasa a nivel local. Y desde ahí, la necesidad de generar estos espacios de reflexión, acción, y la acción desde el territorio, desde darnos cuenta que podemos cambiar esa realidad en la cual estamos viviendo como comunidad, y desde ahí la necesidad de generar una nueva ética ambiental como comunidad que nos permita sentirnos parte de y generar esta comunidad que avance con un mismo norte hacia la resolución de los distintos conflictos socioambientales o el enfrentar los desafíos socioambientales. Sumamente importante es entonces este contexto y este proceso de enseñanza-aprendizaje que nos permita dar significancia a este proceso de enseñanza-aprendizaje para enfrentar entonces en conjunto las problemáticas socioambientales. Y aquí los enfoques complementarios tienen que ver y son sumamente importantes la transversalidad, el trabajo inter o incluso mejor aún si fuese transdisciplinario, el pensamiento crítico, que ya lo he nombrado anteriormente, y hoy día también podríamos incorporar la creatividad, ¿no es cierto? La mirada colectiva y de colaboración, que es sumamente importante, y algo que no he nombrado anteriormente y que nos parece que es lo que nos permite generar esa transformación más profunda y necesaria en las personas, que es el afecto y la experiencia. En la medida que la educación ambiental la podamos trabajar desde nuestro sentir más profundo y desde las experiencias que nos van transformando en lo cotidiano, es cuando podemos dar el salto más real y más profundo desde nosotros como seres humanos. Y ahí la importancia de la educación en valores, que ahí te pido, Alejandra, avanzar, porque quiero profundizar en esto, porque lo que nosotros necesitamos finalmente es una nueva ética de relaciones comunitarias y un compromiso colectivo. Por supuesto que hay otros valores que pueden ser complementarios, estos no son excluyentes y no son los únicos, pero nos parece como ministerio que son sumamente relevantes, que es la solidaridad, la austeridad, la corresponsabilidad, la empatía, el respeto y coherencia. Estos valores son fundamentales para guiar la reflexión y la acción de la educación ambiental más allá de una filosofía de vida individual, y que podamos avanzar hacia el necesario compromiso colectivo, es decir, de alguna manera avanzar desde el yo al nosotros y pensar en comunidad. Avanza, por favor. Luego lo que le acabo de comentar era de alguna forma como el inicio para poder desde este escenario hablar de educación ambiental en cambio climático, porque para nosotros la educación ambiental no es sobre temáticas ambientales, sino que tiene que ver con esa formación holística, integral del ser humano, donde buscamos justamente toda esta transformación profunda y una nueva ética ambiental que les hablaba recién. Comentarles que este documento que ven acá es el libro cuya segunda edición generamos el 2020, y que los invitamos a leer en sus distintos capítulos, tal vez profundizando o con más dedicación al capítulo 3 y 4, que tiene parte de lo que yo les acabo de comentar como reflexión que hemos hecho como equipo del Departamento de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.
Avanza, por favor, Alejandra. Y aquí quería compartir con ustedes lo que consideramos los elementos claves para desarrollar una estrategia de educación ambiental exitosa. Y si nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cuál es el tipo de educación ambiental que necesitamos? La respuesta sí, claramente y bastante tajante, es una educación ambiental transversal e integral, que abarque los distintos ámbitos del quehacer educativo, es decir, el curricular pedagógico, perdón, la gestión educativa, también la gestión ambiental y la relación con el entorno. El currículum global tiene que expresar la realidad sociohistórica en la cual se inserta el establecimiento, y uno de los componentes de esta realidad es la realidad socioambiental. Entonces, desde ahí, por supuesto que consideramos que el currículum es trascendental y claramente necesitamos generar mayor conocimiento en materias ambientales, entre ellas el cambio climático, pero por sobre todo estamos convencidos que lo que tenemos que trabajar con mayor ímpetu es el desarrollo de aptitudes y la participación en la resolución de los problemas socioambientales. Y desde ahí, y también lo comentaba ya Octavio, los instrumentos de gestión educativa como el PI, el PME, el Plan de Formación Ciudadana y el Plan Integral de Seguridad Escolar es clave. Voy a profundizar un poquitito después en eso. Y asimismo la importancia que todo lo que estemos hablando a nivel curricular se vea reflejado en la infraestructura escolar. Hay una coherencia de acuerdo entre lo que se promueve desde el currículum con lo que se ve en la infraestructura. Por ende, debiésemos poder estar hablando y viviendo la gestión energética, la eficiencia hídrica, la gestión de residuos, huertos, invernaderos, etc. Y finalmente, y sumamente importante, es la relación con el entorno, porque justamente queremos volcar la escuela y el jardín infantil hacia la comunidad circundante. Es un trabajo con y para la comunidad circundante, donde el trabajo curricular tiene que tener pertinencia con esa realidad y con el entorno y esa significancia. Y con la necesidad de reconocer, porque muchas veces de alguna forma conocemos el entorno natural, cultural y social, por eso es importante remirarlo y reconocerlo para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea pertinente. Entonces, pensando en el fondo en los elementos claves para desarrollar una estrategia de educación ambiental exitosa, me quiero centrar en 3 de ellos que nos parecen sumamente relevantes. La ambientalización del PI y la transversalización de la educación ambiental. El PI es la carta de navegación y este tiene que reflejar el principio de sustentabilidad. Estamos convencidos que todos los actores del sistema educativo están llamados a implementar los principios de la Ley General de Educación, y entre ellos el de sustentabilidad, y no solo que se vea reflejado en las bases curriculares, sino que en todo el quehacer de la escuela o del jardín infantil. Y en ese sentido, no lo vemos como opcional, sino que el establecimiento debe abordar los principios de la ley independiente del sello por el cual opte el establecimiento. Y otro clic, por favor, Alejandra. Y en ese sentido, este PI, por supuesto que lo vemos acompañado de los otros instrumentos de gestión educativa que apuntan a la formación, y especialmente a la formación de nuestros estudiantes y ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, la estrategia de transversalidad de la educación ambiental es clave si es que estamos pensando en una estrategia de educación ambiental exitosa. Octavio comentó parte de los instrumentos que están acá. El plan de mejoramiento educativo es clave cuando nos dicen, bueno, ¿y con qué recursos se hace todo esto? Bueno, claramente, si es que es parte de la misión, visión y de los principios y valores del PI, esto se debe ver reflejado también en el PME. Y con ello, en particular, las escuelas que tienen ley CEP pueden financiar acciones de educación ambiental, y particularmente en este caso educación ambiental en cambio climático, a través del PME y la ley CEP. El plan de formación ciudadana tiene que tener coherencia, por supuesto. Hay varios de los objetivos de los 9 que tiene el plan de formación ciudadana que se vincula directamente con la educación ambiental y la sustentabilidad. El plan de gestión de convivencia escolar, pensamos que, y así lo orientamos también
desde el sistema de certificación ambiental de establecimiento educacional, el SINCAE, que no es solamente poner reglas, digamos, no pise el pasto, no corte el árbol, etcétera, sino que hoy día lo vemos, el plan de gestión de convivencia escolar, como un vínculo directo entre la convivencia escolar y la educación ambiental, un vínculo, digamos, positivo y necesario para fortalecer la convivencia desde los valores de, por ejemplo, el respeto al medio ambiente, porque el medio ambiente somos todos, y parte entonces de nuestros compañeros y nuestra comunidad educativa es respetarnos entre nosotros los seres humanos, para por supuesto después respetar la naturaleza y todo lo que formamos parte del medio ambiente. Y el Plan Integral de Seguridad Escolar, que me voy a referir después, así que lo dejo ahí como un instrumento clave en lo que es el cambio climático. La siguiente, Alejandra. Luego, otro elemento clave para desarrollar estrategias de educación ambiental exitosas son las metodologías innovadoras y la didáctica de la educación ambiental, en dos sentidos. Uno, la conexión entre la teoría y la práctica desde un trabajo interdisciplinario. Y ahí es clave, la educación ambiental debe hacerse en la práctica, es donde podemos generar esa acción, esa transformación de los territorios, ese ver que se puede cambiar la realidad y que no es estática, es sumamente importante, especialmente en comunidades vulnerables, pero en todos los ámbitos y el trabajo que se puede hacer en las distintas comunidades. Y la educación al aire libre es una facilitadora de procesos transformadores. Se sabe y hay muchos estudios de la importancia de salir del aula, y aquí vemos una fotografía de una ecosala o sala al aire libre, como sea. Estos espacios son necesarios y el huerto es también un espacio importante, así como lo es un punto verde en una escuela o en un jardín infantil, que no solo está ahí para dejar los residuos y ir a reciclar, sino que tiene que ser una herramienta pedagógica que lo usemos en forma integral y transversal en todo el quehacer educativo. Entonces, vuelvo a unas láminas anteriores, esto no es currículum, esto no es gestión y gestión ambiental educativa, sino que es el contexto de todo esto. Y en eso, metodologías activas como ABP, el aprendizaje basado en el lugar o en el entorno, aprendizaje servicios, STEM, STEAM, etcétera, son metodologías que claramente desde la educación ambiental son necesarias de ir trabajando y abarcando. La siguiente, y como tercer punto y último que nos parece sumamente relevante para una estrategia de educación ambiental exitosa, es la contextualización y pertinencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de ahí lo que proponemos que todas las comunidades educativas puedan hacer, no solo las que están suscritas al SINCAE, al Sistema de Certificación de Establecimientos Educacionales, es la elaboración de un diagnóstico socioambiental del entorno local. Y este diagnóstico, ¿cómo lo visualizamos? ¿Qué creemos que debe tener? Recopilación de información del contexto, y amplio, natural, social y cultural. Esta información, por supuesto, volcada en algún mapa o algo que refleje y que permita ir elaborándolo en forma participativa, donde podamos identificar también las oportunidades para la educación ambiental. Y estas oportunidades tienen que ver, por ejemplo, con los actores locales. Esto es en colaboración, no se hace solo, acá no hay un docente o una profesora o educadora trabajando solo. Reconocer los distintos servicios públicos o privados, ONG u otros establecimientos que están trabajando también en temas de educación ambiental. También las áreas naturales circundantes, las plazas, parques, todo lo que nos podamos visualizar como una oportunidad para la educación ambiental. Y por supuesto las problemáticas socioambientales, que desde ahí también es necesario contextualizar y relevar las que son de mayor pertinencia para el establecimiento, que puede ser contaminación atmosférica, microbasurales, contaminación acústica en las ciudades y las urbes, que es un tema que no suele trabajarse mucho, contaminación lumínica, hay muchas ciudades y establecimientos urbanos que dicen que nosotros no tenemos muchos problemas ambientales, si estamos en un barrio más favorecido, no sé, no tenemos microbasurales acá. Bueno, la contaminación lumínica sí lo es, especialmente en las ciudades. Espacios verdes reducidos, sitio de yazo. Y aquí también, por supuesto, que entran las amenazas naturales y antrópicas, y en eso la vulnerabilidad ante el cambio climático. Y aquí ya quiero empezar a hablar de educación ambiental en cambio climático y lo que es la adaptación y la mitigación. Y ya de lleno a una parte ya más práctica, y para que vayamos visualizando concretamente qué medidas son las que son de adaptación y mitigación al cambio climático y qué podemos trabajar desde las comunidades educativas.
Partiendo por la adaptación, entender que son medidas que se basan en reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Versus la mitigación, son acciones que se encaminan a reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso ya es importante entenderlo y desde ahí ir bajando las distintas acciones. En adaptación, entonces podemos tener lo que es la reforestación, los huertos escolares o comunitarios, la misma elaboración del diagnóstico socioambiental del entorno local que les hablaba recién, y esto también asociado a un plan ante riesgos, como puede ser, por ejemplo, el PICE, lo que es restauración y conservación de ecosistemas, la construcción de biotopos, jardines, cactáceas, de cactáceas, techos verdes, etc. La captación de agua lluvia o también de la Camanchaca en sectores del país, especialmente en el norte. Y en lo que es mitigación, bueno, todo lo que tiene que ver con uso eficiente de energía, del agua, las energías renovables, el transporte eficiente, evitar la generación de residuos sólidos, el reciclaje de los residuos inorgánicos y por supuesto lo que es compostaje y lombricultura. Acá podemos entrar en muchos ejemplos, acá hay varias fotos de establecimientos certificados ambientalmente, y parte importante y como herramienta para adaptarnos y mitigar el cambio climático es la gestión ambiental, y entre ellos la invitación a que puedan en sus escuelas y jardines infantiles hacer programas de gestión ambiental, ya sea en gestión energética, eficiencia hídrica, manejo de residuos, o gestión para la producción vegetal sustentable que tiene que ver con huerto, invernadero, etc. O la conservación de la biodiversidad, que eso ya tiene que ver con lo que comentaba recién, la construcción de biotopos, cactáceas o jardines con especies nativas. Quiero destacar la inmensa cantidad de acciones que desarrollan muchos establecimientos educacionales, y en lo que es, por ejemplo, porque siempre una inquietud grande, el manejo de residuos, muchos dicen que están tal vez en sectores más alejados, no tienen posibilidades de retiro de residuos, dicen, bueno, hasta acá nomás no podemos reciclar. La verdad que la invitación es, más allá del reciclaje, es hacer un programa en gestión de residuos que sea abarcable de las distintas R, si lo queremos así decir, o bien la jerarquización de los residuos, que es primero prevenir la generación de residuos, y en eso podemos hacer muchas acciones. Luego, reducir y reutilizar para finalmente reciclar. Y más allá de todo eso, también muy importante es el reciclaje de residuos orgánicos. Y eso sí lo podemos hacer todos en cualquier parte de Chile donde estemos, o también comienzo a escuchar que había alguien de Colombia. La gestión de residuos orgánicos es algo sencillo de hacer, se requiere efectivamente estar encima y tiempo y dedicación. Sin embargo, en términos de recursos económicos, se puede hacer básicamente en un hoyo con un par de tablones y taparlo con una malla o algo donde no lleguen los pájaros. Este manual para la gestión ambiental de establecimientos educacionales lo elaboramos hace algunos años atrás y abarca todos estos 4 temas con una guía muy clara de cómo elaborar desde el diagnóstico hasta el diseño y ejecución de estos planes de gestión ambiental en estas 4 temáticas. La siguiente, Alejandra, por favor. Y en la pregunta de, bueno, ¿y qué otras acciones de adaptación y mitigación al cambio climático puedo promover yo como docente desde una escuela, un jardín infantil, una educadora? Infinitas, y por eso traté de poner esos símbolos de infinito que no sé si me resultó, pero desde desarrollar diversas actividades de difusión y educación, ya sean talleres en GEC o no GEC, pero desde ecología y territorio, como está ahí, hasta, no sé, de reciclaje textil, la celebración de distintas efemérides ambientales. Saludo a todas y a todos quienes vibran con este tema en el Día de la Tierra, que fue ayer. Espero que muchos de ustedes lo hayan celebrado. La generación de obras de teatro, en fin, acciones de sensibilización que nos permitan también incorporar a las familias y a los apoderados. Después, promover estilos de vida sustentables, y ahí, bueno, tenemos muchas acciones en estilos de vida sustentables que tienen que ver no solo con la alimentación saludable, sino que con decisiones de compra, de qué comprar, dónde comprar, las colaciones, promover las colaciones que no vengan en plástico, que no usemos las colaciones en plásticos chicos, sino que compremos un paquete de galletas más grande y lo vayamos partiendo, poniendo en bolsitas individuales,
que se cierran y llegan al próximo día, o bolsitas de género, muchas acciones. Y espacios educativos sustentables también son acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. La generación de biotopos, como la primera foto que ven ahí, o la construcción con ecobotella, o simplemente el usar los residuos para hermosear o modificar los espacios educativos. Siguiente, por favor. Y como segundo tema importante, como distintos frentes para la adaptación y mitigación al cambio climático, tenemos la elaboración de PICES como una oportunidad para la prevención y adaptación al cambio climático. Y aquí, partiendo del diagnóstico socioambiental local que les comentaba en un inicio, donde podemos reconocer cuáles son los impactos locales del cambio climático. Sabemos que el cambio climático se ha incrementado tanto en eventos climáticos, en su frecuencia como intensidad, en todos los que ustedes ven acá. Esto es un tema que llegó para quedarse. Hace unos años atrás tal vez como que todavía no logramos visualizarlo mucho. Hoy día, desde el Ministerio de Medio Ambiente, en particular desde el SINCAE, tenemos un contenido de la matriz ambiental como indicador que lo especificamos porque creemos que todos los establecimientos hoy día, en particular los certificados ambientalmente, deben poder incorporar hoy día en el PICE sus medidas que hacen frente al cambio climático. ¿Hay otra información más abajo, Ale, me parece? Sí. Entonces, lo que necesitamos preguntar es cómo afecta el cambio climático a nuestra comunidad educativa, cómo nos adaptamos como comunidad educativa al cambio climático y qué acción y medidas podemos tomar como comunidad. El diagnóstico socioambiental del entorno local lo podemos hacer mucho más amplio. La misma metodología acceder o se me olvidó la otra, AIDEP, es una forma también de levantar información muy importante y que es complementaria al diagnóstico socioambiental del entorno local que nosotros promovemos y les comentaba. Aquí puse solo un ejemplo, y hay muchas comunidades educativas que han incorporado en su PICE medidas que permiten reducir el riesgo de desastre ante el cambio climático. Lo que buscamos es que en los PICE primero se identifiquen cuáles son las amenazas que tiene esa comunidad a nivel local, y luego, aunque sean pequeñas acciones, pero ir implementando de a poco acciones que tengan que ver con el cambio climático. En este caso, es mantener un semáforo en una zona visible, ir actualizándolo de acuerdo a la información que entrega metrochile.gov.cl. Es una acción muy particular, pero también tenemos establecimientos que han ido trabajando en los temas de incendios forestales, etc. Ale, avanza hacia adelante. Gracias. El SINCAE no voy a hablar. Hoy día tenemos más de 2.400 comunidades educativas que han logrado su bandera y que eso es reflejo. Aquí te pido 2 segundos. ¿Cómo estamos la hora? No, estamos pasados. Solo comentarles que el SINCAE lo consideramos un instrumento que permite impulsar la educación ambiental, que es un sistema voluntario al cual se pueden adherir todos los establecimientos que quieran, y que permite de alguna forma establecer esta estrategia de educación ambiental en los establecimientos educacionales, de esta integridad y transversalidad de la cual yo les hablé durante la presentación. Y finalmente me quiero referir a los materiales y recursos educativos. Tenemos por un lado el portal de educación ambiental, donde pueden ingresar a los distintos programas que hay en el Ministerio, entre ellos también el Fondo de Protección Ambiental, la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffman, donde tenemos cursos también para docentes, pero también para la ciudadanía y funcionarios públicos. Acá está también la ecobiblioteca. Un clic más, por favor, Alejandra. En la ecobiblioteca pueden encontrar múltiples materiales. Aquí quise recalcar los que tienen más que ver con cambio climático, pero pueden encontrar para 8 temáticas ambientales distintas, entre ellos agua, biodiversidad, eficiencia energética, etc. La siguiente, también creamos hace algunos años atrás el repositorio de educación ambiental, que tiene más de 250 videos, animaciones, kamishibai, y varios de ellos, 70, son objetos de aprendizaje, es decir, el recurso educativo le incorporamos, le hicimos una ficha
que está asociado a los objetivos de aprendizaje del currículum actualizado y pueden ahí en fondo descargar estas fichas de experiencias de aprendizaje. Me parece que con eso termino. Sí. Gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti, Bárbara, por esta presentación tan interesante, tan precisa con relación a las oportunidades que existen para poder hacerle frente también a esta situación que es tan alcance global como es el cambio climático. Yo invito a las personas que están todavía conectadas a que puedan compartir alguna de sus inquietudes o preguntas a través del chat. Yo he ido de todas maneras recopilando lo que ya se preguntó y, por ejemplo, bueno, aquí preguntan acerca de dónde podemos descargar la presentación. Vamos a ponerla a disposición en nuestro sitio de Convivencia para la Ciudadanía para que puedan ahí acceder a la presentación que hoy día hemos compartido. Quiero también referirme a algunos comentarios que aparecen en el chat en torno a, bueno, muchos de los temas que fue compartiendo nuestro compañero Yeroban Castro. Un saludo para Yeroban desde acá del nivel central. Nos pregunta, por ejemplo, cuál es el alcance del currículum, de qué manera los instrumentos de gestión también. Yeroban está también muy preocupado de pensar en que quiénes son los causantes de las grandes consecuencias de este cambio climático y cómo se genera esta relación entre quién tiene que resolverlo y quién fue el que lo generó y de qué manera hay ciertos equilibrios ahí en torno a esta relación. Bárbara, no sé si te puedes referir un poco a eso. Sí, Alejandra, gracias por la pregunta. La verdad que nosotros siempre apuntamos que la responsabilidad o más que responsabilidad, el accionar frente a la sociedad en la cual estamos debe ser desde lo individual, pero pensando en lo colectivo. Claramente no vamos a poder resolver cada uno solo sentado en su escritorio y por eso es tan importante las acciones colectivas que son efectivamente individuales, pero tenemos que apuntar a que se transformen en comunitarias y que impliquen entonces transformaciones profundas en los territorios desde las comunidades. No vi la pregunta completa, digamos, porque tengo más bien entendido, Alejandra, que es una inquietud más que una pregunta, ¿o no? Como una reflexión. Así es más bien una reflexión en torno a que si bien nosotros estamos ocupándonos de estos elementos de la adaptabilidad y la mitigación, la reflexión va en torno a nosotros como economías o como sistemas, ¿cierto?, del llamado tercer mundo, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer frente a una situación que tiene una envergadura que de pronto nos excede? Entonces, por ahí va un poco la reflexión que hace Yeroban. Sí, bueno, y o sea, lo comparto en sentido de la inquietud, pero por lo mismo esto no tiene que paralizarnos. Yo creo que al contrario, cuando estamos frente a un modelo de desarrollo que hemos ido desarrollando y creando como sociedad, y el cual desde la educación ambiental, por supuesto que hace un llamado a de alguna forma criticarlo y reflexionar sobre el modelo de desarrollo que hemos generado, y desde ahí generar estos cambios que creemos que se pueden ir generando desde los contextos más pequeños, pero abarcando cada vez más comunidades y territorios. Y los cambios y las transformaciones son visibles y se ven y se logran. Yo creo que ese llamado que tenemos que hacer. Así es, Bárbara. Además, hay algunas otras reflexiones que tienen que ver con de qué manera nuestra propia infraestructura o nuestro propio sistema educativo puede ir haciéndose cargo de estas necesidades, de estos imperativos, de estos mandatos que tienen diferentes dimensiones, diría yo, Bárbara, ¿cierto? Porque una cosa tiene que ver con la dimensión normativa, ¿cierto? Y que de alguna manera nos mandata a cumplir con ciertas normas, pero también hay otros mandatos que son más bien desde la lógica más moral, ¿cierto? Y más del funcionamiento ético y cómo nosotros ejercemos nuestra ciudadanía. Y desde ahí, a mí me gustaría un poco también referirme sobre lo que señalan ahí en el chat. El sistema educativo, de alguna manera, enfrenta estos desafíos, yo diría que con algunos conceptos que son bien importantes y que nosotros del Ministerio de Educación también hemos ido
compartiendo y hemos ido haciendo énfasis en ello. Y tiene que ver con el desarrollo de la autonomía de las regiones, porque esta respuesta tiene que ver mucho, como decías tú, con lo local. De qué manera, desde las condiciones contextuales que yo tengo, puedo ir dando respuesta y contribuyendo a que una conversación movilizadora y deliberativa pueda aportar a que efectivamente en los espacios educativos se tomen decisiones en torno a estas temáticas. Y quiero también referirme a lo que tú señalabas, Bárbara, que tiene que ver con las metodologías, ¿cierto? Porque hay elementos que son de largo aliento para que la transformación ocurra, requiere de montones de variables que algunas son de más largo aliento para poder resolverlas. Pero hay algunas que sí son resortes de las decisiones que puedan tomar las comunidades educativas, perdón, desde sus instrumentos de gestión, como son el proyecto educativo institucional, ¿cierto? Decían por ahí, también en el chat, son instrumentos que tal vez requieren nuevas orientaciones, donde dentro de esas orientaciones se incluyen estas temáticas, tanto en ese instrumento como en el mismo PME y como en los planes de seguridad escolar también, los planes integrales de seguridad escolar. Entonces, es cierto, pero también está la posibilidad, y este es el otro concepto que quería compartir, que es el concepto de la autonomía y de la articulación de las acciones, de la manera en que las comunidades y los espacios y los territorios, las regiones, en fin, puedan ir promoviendo metodologías innovadoras y activas que estén alineadas con estos desafíos. Y de ahí yo me sumo a las metodologías que promovía Bárbara, que tienen que ver con aprendizaje más servicio, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje vinculado con los problemas, que tienen que ver con abrir la escuela, con abrir el espacio educativo hacia el territorio en su conjunto, generar lo que también podemos conocer como un territorio educativo. De esa manera también podemos ir dando respuesta a las conclusiones que el propio Congreso Pedagógico nos entregó hace muy poquito. El Congreso Pedagógico nos trajo conclusiones que nos dejan muy contentos, porque cuando a la sociedad civil se le pregunta, y también a los equipos docentes y a los y las estudiantes se les pregunta qué aprender, en su gran mayoría esas actorías dijeron: hay que aprender formación ciudadana, hay que aprender educación ambiental, hay que trabajar. ¿Y cómo aprender? Con metodologías que refieran más al hacer que al quedarse constantemente en la reflexión. Así es que la invitación, yo creo, también es poder ir viendo de qué manera podemos ir avanzando hacia la apropiación de este tipo de metodologías, podemos ir haciendo que nuestra comunidad educativa vaya a la par del horizonte de expectativas que la sociedad civil tiene con relación a los espacios educativos, y de esa manera ir haciéndonos cargo y respondiendo a estos desafíos y a estas necesidades que nos impone hoy en la actualidad. A ver si hay más preguntas. Dice aquí: considero que habría que relevar el rol del CGPA y de las juntas de vecinos de los territorios. Por supuesto que sí, todos los espacios de participación siempre dan esa oportunidad. Hay algunas otras, no sé si habrá alguna otra pregunta. Yo quisiera también ofrecerle la palabra a Octavio, a ver si quiere referirse a estos comentarios que han aparecido aquí en el chat, para luego volver con Bárbara y a ir cerrando esta transmisión. Con respecto a la pregunta, ¿era una reflexión o la pregunta Mineduc históricamente ha tenido un rol muy conductista sobre los desafíos formativos? Y hoy Lo al pedir dejamos a su criterio, Octavio. Usted conteste lo que le parezca oportuno en este instante, que nos quedan un par de minutitos. Eso me pareció aquí. Bueno, desde la base curricular y desde el marco curricular anterior hay un artículo en la ley, ¿no es cierto?, que consagra y que se mantiene en la LOCE y se mantiene en la Ley General de Educación del 2009, que es la libertad de enseñanza. Y fundamentalmente la libertad de enseñanza se vincula también con los instrumentos de gestión, con el proyecto educativo institucional. Es decir, que tenga una lógica, ¿no es cierto?, y que esa es la huella digital, es el ciudadano que quieren construir el proyecto educativo institucional. Entonces eso debería desprenderse todas las acciones educativas, ¿no es cierto?, que va a desarrollar esa comunidad educativa, ¿no es cierto?, cómo se relaciona con el entorno, cómo se organiza, ¿no es cierto?, con el resto de los actores, porque hoy día se habla de actores de la comunidad educativa, no son estamentos estancos, sino que se relacionan, y para ello, por ejemplo, tienen una instancia de participación formal, que es el Consejo Escolar, y que aquí también se deberían discutir los temas de seguridad, ¿no es cierto?, de reducción de desastres, el tema de
de qué va a ser la escuela en función de estos contenidos que está, ¿no es cierto?, incorporando a toda la totalidad de la escuela, no solamente al docente, sino que estos aprendizajes son parte de lo que implica, ¿no es cierto?, el apoyo que hace el resto de la sociedad y el resto de los actores que están en la comunidad. Entonces, es ahí donde se les pide que deben tener esa autonomía. Aquí no les vamos a decir, miren, la solución es hacer el huerto, la solución es que entren al SINCAE. Tomen en cuenta que el SINCAE son alrededor de 2000 escuelas y que es un proceso voluntario. No es tan conductista. Ahí la escuela asume, ¿no es cierto?, responsablemente ese compromiso ante su comunidad y ante el ministerio. ¿Ah? Eso es reflejo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos aprovechar, la pertinencia, ¿no es cierto? Y que aquí te lo da el territorio, que el aprendizaje debe estar dado, ¿no es cierto?, por aquellas problemáticas que tienen ambientales o no, a lo mejor buenas experiencias, exitosas experiencias de adaptación o de mitigación que han hecho las comunidades educativas. O sea, la enseñanza de las inundaciones de escuelas, de los incendios de la escuela, las comunidades también lo han asumido ese aprendizaje que es doloroso en algunos casos, pero es para seguir construyendo. Es decir, la crisis es orgánica. Cuando estamos en crisis surgen, ¿no es cierto?, soluciones y incorporación de nuevos aprendizajes. Eso es, yo creo que si miramos eso, la autonomía, los docentes, los estudiantes, los apoderados, los asistentes de la educación, el entorno del colegio tienen algo que decir porque es un problema territorial y ambiental. No es un problema que ocurre en 4 paredes de la escuela, sino que esto tiene que abrirse. Por eso está vinculado a la ciudadanía. Por eso nosotros, los contenidos ambientales, la solución a esto, ¿no es cierto?, problema global, solución local a través de la organización y de lo que tiene que hacer la escuela, de ser un centro del aprendizaje, de una comunidad de aprendizaje, que todos van a aportar para esta solución a este problema. Eso fundamentalmente, y agradecer, ¿no es cierto?, la inquietud y las preguntas, y para allá vamos, y aquí hay un domicilio conocido en el Ministerio de Educación que ve estos contenidos, que es Convivencia para la Ciudadanía, y hay un domicilio conocido, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Medio Ambiente, que es la División de Educación Ambiental. Como también Energía, también tiene un equipo profesional que ve los temas de educación, CONAF también, etcétera, y los que están en el SINCAE. Eso, y a ese es el apoyo que nosotros podemos brindar, ¿no es cierto? Y no exigir ni bajar una bajada así verticalista a la escuela. ¿Por qué? Porque está el principio, ¿no es cierto? Y lo que señala la ley, la libertad de enseñanza. Eso. Muchas gracias, Octavio, por su intervención. Vamos a ir ya dando cierre a esta transmisión, a este seminario web. Quiero dejarle una palabra, un minutito a Bárbara para que pueda cerrar con una idea esta transmisión para ya ir despidiendo. Gracias, Alejandra. Sí, yo quería terminar con algo que puede no sonar muy positivo, pero quiero terminar positivo. Y es lo siguiente, que estamos frente a una triple crisis, planetaria, que es de conservación de biodiversidad, cambio climático y contaminación ambiental. Y podemos sumar a esa triple crisis una cuarta, que es la crisis humanitaria, que definitivamente tiene que ver con lo que estamos viviendo a nivel global y mundial hoy día, que no deja de impactarnos y que no nos puede dejar inmóviles frente a lo que estamos viviendo como humanidad. Y ahí creo que la educación ambiental también tiene una respuesta, y muy clara, y creo que la estamos dando. Lo que pasa es que son procesos y cambios culturales muy lentos, que no es que quiera pedir paciencia, apurémonos todos juntos, porque esta crisis tenemos que sacarla rápido adelante. Pero también quiero reconocer que se están haciendo muchas cosas, y solo comentar, Alejandra, respecto a lo que hablabas de los territorios y de la autonomía que estaban diciendo recién también, Octavio. Es muy bonito ver cómo los SLEP están tomando, varios de ellos, el sello de sustentabilidad o de medio ambiente en forma absolutamente autónoma, reconociendo que eso es un sello de su territorio y que quieren trabajar esa temática. Y yo creo que ahí se viene un impulso súper fuerte con los SLEP a nivel territorial. Cuando ya tengamos los 70, vamos a tener seguramente varios de ellos que están y van a trabajar el sello de medio ambiente y sustentabilidad.
la cantidad de países que ya están reconociendo el tema de medidas y tomando medidas en temas de cambio climático, los 2.300 establecimientos certificados ambientalmente y tantas otras comunidades educativas que han avanzado en estrategias de educación ambiental y que lo han ido implementando. Y finalmente, el llamado que quiero hacer es a todos y todas. En lo personal, la verdad que no creo que necesitemos una asignatura de educación ambiental, que por ahí vi volar un comentario. Lo que creo que necesitamos es una transversalidad de la educación ambiental y tal como lo planteaba desde el principio de sustentabilidad que atraviese el sistema educativo. Y en ese sentido, docentes de lenguaje, de matemática, no solo de ciencia, sino que de tecnología, de educación física, todos debiesen estar trabajando en temas de educación ambiental, pero no la partícula y la química del aire, en educación ambiental, que es las primeras diapositivas que presenté y que no me voy a referir de nuevo a ellas. Muchas gracias, Bárbara. Entonces, así vamos dando por finalizada esta transmisión, este seminario web. Aprovecho tus palabras también para mandar un gran saludo a la educación pública. El trabajo de fortalecimiento de la educación pública es un trabajo que nos corresponde a todos y a todas, y efectivamente la educación pública nos está dando también señales y aprendizaje en torno a cómo trabajar desde la lógica de los territorios. Así que un abrazo para la educación pública que avanza. Eso es súper importante. Bien, muchas gracias a todos y todas quienes se pudieron conectar. Gracias, Octavio, gracias, Bárbara, gracias al Ministerio del Medio Ambiente y gracias, por supuesto, por haber dedicado este tiempo. Y vamos a compartir esta presentación, como les dije, en el sitio de Convivencia para la Ciudadanía, para que puedan tener ahí a mano todos estos conocimientos. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.